terminan con mi canto. Soy, no soy, ese es mi destino. No soy, si no acompaño los dolores de los que sufren, son dolores míos. Porque no puedo ser, sin ser de todos los callados y oprimidos. Vengo del pueblo, canto por el pueblo. Mi poesía es cántico y castigo. Vengo del pueblo, canto por el pueblo. Mi poesía es cántico y castigo. Agradecidos de que hayan venido, a todos los que vinieron, muchos compañeros de militancia, otros por amistad, y después compañeros que tienen una trayectoria histórica muy larga, que no hay mucho tiempo, pero hoy va a haber que ser un poco breve, pero que estaría bueno mencionarlo, porque por ejemplo está Ricardo Napurit, que lo acabo de ver, compañero que conoció al Che personalmente en Cuba, ¿no? que tiene, bueno, toda una historia, que se los recomiendo que lo busquen en internet. Él le dio algunas cosas para leer al Che que están presentes en este libro que presentamos. Un aplauso para Ricardo. Está otro compañero que también una larga trayectoria revolucionaria, Roberto Chaín, que lo conocemos los amigos por el Turco, compañero de dos, entre muchos otros, de dos personalidades que tienen que ver con lo que conmemoramos hoy. Uno es Agustín Tosco, el gringo Tosco, que fue uno de los grandes revolucionarios clasistas de este país, ¿no? Dirigente del Cordobazo. Bueno, un compañero así de tierra. Roberto tuvo mucho vínculo con el gringo Tosco en Córdoba y que creo que de alguna manera está presente hoy también, ¿no? Nosotros recordamos al Che, pero recordamos a toda una tradición de movimientos y de militantes revolucionarios de este país y de América Latina. Y el otro compañero con quien tuvo mucho vínculo Roberto es Enrique Gorriarán Merlo, que también lo recordamos como un compañero nuestro muy valioso. Yo le estaba mencionando que he visto en varios países de América Latina cómo lo quieren a Gorriarán Merlo, que acá todavía es como un demonio que representa el terrorismo, la subversión, todas esas cosas así demoníacas. Pero me encontré en barrios muy populares de Caracas, en el barrio 23 de enero, que es como la Villa 1114 muestra más o menos, un mural gigante con la cara de Gorriarán Merlo. En Nicaragua hay bibliotecas con la cara de Gorriarán Merlo. O sea, en muchos países, en México me encontré murales con la cara de Gorriarán Merlo. Y a muchos pueblos de América Latina lo reivindican. Entre muchas otras cosas, nada menos que ajustició a uno de los peores dictadores de este continente, que fue Anastasio Somoza. Entonces Roberto tuvo el privilegio, nosotros también tuvimos de conocerlo nada más, ¿no? Pero Roberto tuvo una amistad, un vínculo muy estrecho como parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, tanto con el gringo Tosco como con Gorriarán Merlo. Así que muchísimas gracias Roberto por estar acá, que siempre está firme, porque nosotros rescatamos en este libro que presentamos, que vamos a usar de texto para homenajear al Che, la continuidad de la tradición revolucionaria, ¿no? Esto no, la historia no empieza con nosotros, ni empieza en el 2001, esto tiene una larga trayectoria, el guevarismo en Argentina, y por eso vamos a hablar gente de distintas generaciones. El más joven de los que vamos a hablar es Vicente Cito Lema, que va a cerrar el acto de homenaje, que también puede contarnos de sus vínculos con Mario Roberto Cartucho, con Rodolfo Wolf, una cantidad enorme de compañeros que de alguna manera están presentes acá. Valeria Yani, después los voy a mencionar, digamos, quién es, aunque ustedes los deben conocer, pero quién es cada uno, ¿no? Y Javier Calderón, que no sé por qué te fuiste para ahí, pero bueno, está bien. Ahora los voy a presentar. Paso el chivo, para no olvidarme. Se venden los libros, porque esto se hace con una movida a pulmón, ¿sí? Acá no están los monopolios editoriales, que han publicado una cantidad enorme de biografías muy truchas, muy malintencionadas y que inundan los mercados, los shopping. Acá son, no sé cómo llamarlos, y grupos editoriales, porque la palabra sello editorial no me gusta, ¿no? Iniciativas editoriales militantes. Entonces, el primero que les quiero recomendar, si tienen ganas de comprarlo,
pertenece no a nuestras editoriales, sino a los compañeros y compañeras de Hijos La Plata, que también están hoy presentes, que les agradecemos que hayan venido. Y los compañeros de Hijos La Plata tienen un libro muy bueno, que se los recomiendo, muy polémico. Ellos lo presentaron en la sede de Correpi, si no me acuerdo mal, con una cantidad de datos empíricos sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, hoy. No solo en la época de Videla, hoy, ¿no? El análisis de los juicios, cuántos represores están juzgados y cuántos están en libertad. El libro se llama La justicia a cuentagotas y lo publicó Hijos La Plata, se los recomiendo, vale 50 pesos, que para los precios de hoy, los libros de hoy en día no es mucho dinero. Y lo venden afuera, me parece. Y los dos libros que les recomendamos comprar, bueno, uno lo presentamos. Uno es sobre Simón Bolívar, la presentación lo vamos a hacer más adelante, me parece, ¿no? En unas 2 o 3 semanas, pero como ya está a la venta, me dijeron que pase el chivo igual. Es sobre Simón Bolívar y nuestra independencia, que es una historia de las guerras de independencia latinoamericanas y argentinas, el papel de Bolívar, de San Martín, de Mariano Moreno. Y el libro que presentamos hoy se llama En la selva, y los dos libros, tanto el de Bolívar como el del Che, lo publicamos en común 3 editoriales. La editorial La Llamarada integra el grupo, la organización política Hombre Nuevo, que forma parte de esta organización, a la que pertenece Valeria. Valeria Iani. Ella nos va a contar bien en qué consiste, digamos, esta iniciativa. Y ya hablando quiénes son, ¿no? Entonces, Valeria Iani, además de una gran amiga y una compañera de hace muchos años, pertenece a esta organización Hombre Nuevo, que es una organización muy juvenil, no sé, el más viejo tendrá 35, más o menos, ¿no? 40, como mucho. Y me parece un dato importante esto, de que haya una nueva generación de guevaristas en Argentina, ¿no? No solo la única organización política guevarista, son una más, pero es un dato, a mí me impactó, porque he participado de algunos cursos de formación, talleres y camping, no sé cómo se llamaba, campamento, esta era la palabra, campamentos de formación, una cantidad enorme de pibes, muy jóvenes, y creo que es un dato importante, ¿no? Que haya una nueva generación que se quiera formar en las ideas del Che. Que además tiene una cantidad enorme de libros publicados, Valeria sobre la Guerra Civil Española, sobre la Revolución Francesa, bueno, en fin, un montón de libros que se los recomiendo también. Después también va a hablar Javier Calderón, más tímido, compañero que conmigo y otros amigos que están por acá formamos parte de un grupo de investigación sobre el pensamiento crítico en América Latina, con sede en el Instituto de América Latina y el Caribe de la UBA. Ahí investigamos juntos. Es un sociólogo de Colombia, además es militante y dirigente de la organización Marcha Patriótica, y hoy Javier nos va a hablar en nombre de la editorial Yulka, que es una editorial nueva. Nos va a contar un poco en qué consiste esta movida, porque estos dos libros son parte de toda una movida editorial que vamos a hacer. Estos son los primeros títulos recién, ¿sí? Yulka era la compañera de Antonio Gramsci, por eso le pusieron el nombre Yulka, por Antonio Gramsci. Y el tercer grupo editorial pequeñísimo, que es la Cátedra Che Guevara, ¿no? Que también forma parte de esta organización. Los libros se venden a 70 pesos, creo, ¿no? A 70 pesos, que están ahí afuera. Que también, yo les dije, 70 pesos, pero es verdad, cuando hablamos, es verdad que lo que valen hoy los libros, ¿no? O sea, valen mucha más guita. Y además sepan que esto es un emprendimiento militante, porque con el Che si hubiéramos querido, podríamos haber hecho un negocio. Les doy un dato nomás, miserable, ¿no? A mi modo de ver, con todo respeto. Le vendieron los derechos editoriales, si no recuerdo mal, el sello se llama Mondadori, si no me acuerdo mal, por ahí meto la pata, en Italia, por $1,5 millones para publicar lo ya conocido Che Guevara. Bueno, este libro que vendemos hoy, que vamos a presentar y a usar de pretexto para el homenaje, tiene materiales inéditos. Imagínate si por lo conocido pagan $1,5 millones, ¿qué no pagarían por cosas que son desconocidas del Che? Pero nosotros nos negamos,
a dárselo a cualquier editorial comercial. Por eso lo publicamos así de manera militante. Sabemos que eso implica dificultades en la distribución, dificultades en la propaganda, en fin, pero sepan, porque lo quiero decir explícitamente, que es parte de un proyecto militante, no es una editorial comercial, y la guita, el dinero que se obtenga, se va a usar para seguir publicando otros libros. Después Javier nos va a contar en qué consiste ese proyecto editorial, pero quisiera dejarlo en claro, ¿no? Que sepan que están contribuyendo a un proyecto militante, no a una empresa que va a hacer dinero con el Che Guevara. Les digo porque si buscan en internet ha habido una cantidad enorme de conflictos sobre este tema. Bueno, y para terminar, dos cosas: la historia del libro, cómo llegamos a este libro, este libro es el producto de un trabajo de varios años y que lo quería compartir. Como esto lo vamos a meter en internet, soy consciente de que lo van a leer nuestros enemigos también, ¿no? Que después nos castigan y nos amenazan, etc. Pero bueno, es público. Brevísimo, a ver. En 1997, gracias al Centro Che Guevara de La Habana, que lo dirige la compañera del Che, y participa una investigadora amiga nuestra, María del Carmen Ariet, lanzamos en esta misma Universidad de Buenos Aires la Cátedra Che Guevara. Fue la primera que lanzamos. ¿Quiénes la hicimos? Gente muy diversa, con no pocas contradicciones entre nosotros, como es clásico en la izquierda argentina, ¿no? Pero bueno, logramos unificar y ponernos de acuerdo en lanzar la Cátedra Che Guevara en la UBA. Proliferaron como reguero de pólvora en todo el país, ¿no? Se hicieron cátedras en Córdoba, en el Chaco, en Jujuy, en Mar del Plata, en La Pampa, en el sur. Bueno, por todo el país hubo cátedras Che Guevara. La primera nació en la Universidad de Buenos Aires. Así que muy agradecidos, por si ven este video después, al Centro Che Guevara de La Habana, porque la iniciativa salió de ahí. Lo reconocemos y le hacemos justicia, ¿no? Ellos nos asesoraron, nos dieron la idea y así lo hicimos. Producto de la lucha de clases, de los conflictos, la década menemista, el neoliberalismo, esa cátedra duró un par de años. Y después, producto de las luchas ideológicas también, se desarmó. Algunos integrantes de la cátedra no simpatizaban más con este proyecto político y cultural que es el guevarismo y se fascinaron con otras corrientes de pensamiento como la de Toni Negri y el autonomismo, que en esa época empezó a cobrar vuelo en Argentina. Bueno, pelea va, pelea viene, se desarmó la cátedra. Bien, en el año 2000, aunque empezó de antes, se funda la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. El fundador fue Vicente Cito Lema. No sé si quedó registro en internet, pero la historia real es esa. La iniciativa fue de Vicente. También participó Gando Valla junto a las Madres de Plaza de Mayo. Formamos parte nosotros de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Y desde el inicio menciono a una compañera con la que en esa época trabajábamos, Claudia Corol. Le propusimos a Vicente, en aquella época, mirá, queremos relanzar la cátedra Che Guevara, pero ahora dentro de la Universidad de las Madres. Vicente nos dio todo el apoyo. Teníamos la idea de que todas las carreras que se cursaran en la Universidad de las Madres cursaran una en común, cátedra de formación política Che Guevara, y así se hizo, producto de infinitas peleas para variar, disputas, en fin. Bien, como parte de esas movidas apareció un compañero muy jovencito, que por eso rescato esto. Yo sí soy juvenilista, aunque ya estoy viejo, que es una tradición que viene de Julio Antonio Mella, de Teodoro Roca, de que la juventud tiene que ser vanguardia. Y el Che Guevara también lo planteaba. Se acercan una serie de jóvenes, entre otros un compañero llamado Agustín, ¿sí? Agustín Prina, que era pariente, perdón de que lo haga público, pero yo quiero que las cosas se conozcan, para romper los mitos mágicos de el genio. No, esta es la historia laica, la historia profana. Se acerca este compañero muy jovencito, la primera vez que se acerca creo que estaba en la secundaria todavía, y es pariente de Tristán Bauer, el director de cine, director de los medios de comunicación, creo ahora, ¿no?
Y entonces me invita a su casa Tristán Bauer. Él me pidió, no cuentes esta historia. Yo le dije, yo la voy a contar igual, porque es la historia real. El tipo estuvo modesto al pedirme, porque ahora van a ver por qué. Vino Salamines, formidable, en la casa de él, y cuando me voy, bueno, muchas gracias, muy rico el vino, muy rico los Salamines, me dice, no, yo te invité para otra cosa. En la izquierda suele pasar eso, ¿no? Que te invitan para algo y después siempre aparece la sorpresa. Siempre es así, hay que acostumbrarse. Bueno, esa vez no fue distinto. Entonces, cuando justo me estaba por ir, dije que yo te invité en realidad, porque conocemos el trabajo de la Cátedra Che Guevara, sabemos que ustedes son rigurosos, bla, 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 toda la serie de alabanzas. Tengo un material que a vos te va a interesar. Y me muestra estos documentos del Che Guevara, fotografiados, ¿no? Me los muestra en una computadora. ¿En qué consisten? Eran una serie de cuadernos que estaban en la mochila guerrillera del Che Guevara en Bolivia, que fue capturado por el ejército boliviano, dirigido directamente por el agente Félix Rodríguez de la CIA, ¿no? Un terrorista internacional, que después mató gente no solo en Bolivia, mató gente en El Salvador. Hay un documental donde él habla y está desde un helicóptero ametrallando a las guerrillas del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Un terrorista internacional. Él dirige, entre otros, él es la cara pública, debe haber habido otros seguro, que no se conocen, en la captura del Che. Se quedan con todo lo que tenía el Che. El Che no muere de gripe, ni muere de muerte natural. Lo asesinan a sangre fría. Por eso a veces en las convocatorias a mí me hace ruido de la muerte en combate. En combate a medias, porque al Che lo matan a sangre fría. Ya lo habían capturado. ¿Sí? Típico de la burguesía, que no respeta a los prisioneros y los liquida. Entonces a veces esa ambigüedad que queremos rescatarlo como un combatiente, que está buenísimo, pero hay que decir que lo mataron a sangre fría. Y el que da la orden es la gente de la CIA. Y está Félix Rodríguez, que después contó una serie de historias pedorras, mentirosas, que se puso a dialogar de economía con el Che, por favor. Que el Che le mandó saludos a su mujer a través de él, por favor. Y hubo biografías, a mí me pidieron alguna vez que prologue un libro de Le Monde Diplomatique, una biografía sobre el Che. Yo dije, bueno, cuando la leí, tomaba como verídica toda la versión de la gente de la CIA, Félix Rodríguez. Le escribí a los de Le Monde Diplomatique y les dije, si ustedes publican mi prólogo, yo les hago juicio, porque ustedes se hacen eco de la mirada de la CIA sobre el asesinato de Che, ¿no? Después ese prólogo lo hizo un ex revolucionario que pertenecía al carretero, ¿no? Lamentablemente. Entonces, lo asesinan, se quedan con todos sus materiales. El que más se conoció es el diario militar de campaña del Che, porque hubo un compañero boliviano, que yo no sé si era agente cubano o qué carajo era, pero que se robó el cuaderno militar. Lo envía en toda una serie de aventuras, parece de las películas, pero fue real, a Chile. En Chile no había embajada cubana, porque Cuba estaba aislada por la OEA y no tenía embajada en ningún país. Entonces dice, ¿a quién se lo doy este material? Se lo doy a la revista Punto Final, que la dirige Manuel Cabieses, que está vivo, y si ve este video le mandamos un saludo, porque siendo un hombre muy grande sigue en la misma, sigue publicando Punto Final. En esa época Punto Final simpatizaba con el MIR chileno, pero hoy en día sigue en la pelea Manuel Cabieses. Manuel Cabieses me contó una vez la historia de que hizo toda una cosa como las películas dentro de un disco de vinilo y manda a Cuba las películas del diario del Che. Fidel Castro ve el material y dice, esto está en manos de la CIA, van a hacer una de la CIA. Van a tergiversar el material, van a decir que el Che quedó abandonado, que se peleó con Cuba, en fin. Publiquémoslo rápido. Colaboraron sellos editoriales, Feltrinelli, Masperó, Feltrinelli de Italia, Masperó de Francia, etc. Y salió en todo el mundo, se vendieron millones de ejemplares, el diario del Che en Bolivia. Es el que ustedes pueden conseguir en cualquier kiosco. Y hasta el día de hoy se pensaba que era lo único que había escrito el Che. El problema es que en la mochila había muchos otros materiales, que se los quedó el ejército, y que están hoy en día en poder del ejército boliviano todavía. Yo no sé qué ha hecho Evo Morales con este material, pero todavía está en manos del ejército boliviano. ¿Sí?
Y alguna vez le hicimos una entrevista en el 2008 a Evo, y él mismo dijo públicamente: llegamos al gobierno, no tenemos el poder. El propio Evo lo reconoció, a pesar de que cierto autonomismo después construye leyendas, ¿no? Ese material está en manos del ejército. Tristán Bauer, investigando su película, se mete al archivo del Estado Mayor General del Ejército de Bolivia y encuentra un grueso volumen verde que dice Guerrillas 1967. Y ahí adentro están todos los materiales del Che. ¿Qué hace Tristán Bauer? Perdón, Tristán, si ves esto, aunque me pediste que no lo diga, pero bueno, hay que saber. Algo menciona en la película. En la película de él, que es muy buena y se lo recomendamos, ¿no? Che, un hombre nuevo. No quiero decir se lo roba, porque robarle a un ladrón y a un asesino no es robar. Se lo saca y se lo lleva, este material del Che Guevara. Y dice: vámonos del país. Y en diálogo con su compañera Carolina le dice: no, si nos agarran, esto es un botín de guerra del ejército, vamos presos. Bueno, fotografiémoslo. Lo fotografía completo. Yo no lo vi este libro. ¿Salieron las fotos acá o no? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Listo. Los deditos esos, no sé si son de Tristán o de la compañera. Le sacan las fotos y vuelven al día siguiente y dicen: nos olvidamos de consultar algo, ¿nos deja? Sí, como no, pase. Y dejan el carpetón, pero se llevan el material. Eso es lo que a mí me dio en esa noche de salamines y vino tinto Tristán. Hagan una investigación sobre esto. Aquí esto es una joya. Acá está el Che Guevara, pensador del socialismo, pensador de la revolución, no solo el guerrillero heroico, que lo es, pero congelarlo solo en un tira-tiros es deformarlo, no es el Che Guevara real. El Che Guevara no fue a suicidarse a Bolivia, tenía un proyecto político. Y acá aparece, por ejemplo, un poema que después Vicente nos puede hablar, de Rubén Darío, Salutación del optimista, lleno de optimismo, o de ganas de vivir, de proyectos a futuro. Acá hay materiales donde él deja en claro que tenía proyectos de investigación a futuro. No se fue a suicidar a Bolivia, como dicen tantas biografías truchas. ¿Sí? Y entre todos esos materiales aparecen las lecturas teóricas que él compartía con sus compañeros, sus combatientes de la guerrilla, y las leía también a nivel individual. En la tapa aparece el Che leyendo arriba de un árbol. Imagínense las condiciones, en el medio de la selva, ¿no? En un campamento, sin luz, perseguido por los Rangers, por la CIA, por el ejército, estudiando a los clásicos del marxismo. Autores. Bueno, el clásico, ¿no? Federico Engels. ¿Quién más? Un sociólogo norteamericano, Ray Mills, a quien él había conocido personalmente en Cuba, yanqui amigo de Cuba, que escribió un libro, Listen Yankee, la revolución en Cuba. Escucha Yankee, voy a defender a Cuba en Estados Unidos. Vendió más de 1 millón de ejemplares, si no me acuerdo mal. El Che Guevara leyó a Ray Mills en Bolivia una antología sobre los marxistas. ¿Quién más? Se puso a estudiar la dialéctica. Dificilísimo para todos nosotros, que nos rompemos la cabeza siempre: la dialéctica, Hegel, Marx, la lógica del capital. Bueno, él venía estudiando la dialéctica hace un montón de tiempo. ¿Y a quién enganchó, digamos, como pretexto para estudiar la dialéctica de Hegel y de Marx? A Lukács. ¿Quién es? Jorge Lukács. A mi modo de ver, uno de los principales marxistas del siglo XX. Y se llevó para leer El joven Hegel, de Lukács, para poder entender qué es la dialéctica. En el medio de un campamento guerrillero, ¿no? ¿Qué más? Después, muchas biografías truchas y muchas corrientes de izquierda que respetamos, pero que en general le dan con todo al Che Guevara, dicen que era un improvisado, que cayó en paracaídas a Bolivia, que no conocía nada del lugar. Bueno, acá está la prueba de que, entre otras cosas, estudió un libro de 450 páginas sobre el problema nacional, colonial e indígena en Bolivia. ¿Sí? Se puso a investigar a fondo el problema de las comunidades indígenas y los pueblos originarios de Bolivia, además de los vínculos políticos que tenía. No era ningún improvisado, acá está la prueba. El compañero boliviano se llamaba Obando,
costó bastante encontrar ese libro, porque en este libro nosotros fuimos a buscar los originales que usaba el Che, las ediciones originales, y bueno, algunas eran difíciles de encontrar. Ray Mills se encuentra en cualquier biblioteca, Obando, ¿dónde está? Hasta que logramos dar con el libro de este compañero de Bolivia que habla de los pueblos originarios. Que toda la izquierda boliviana se ha sentado posición sobre ese libro. Bueno, en fin, un montón de autores, profesores soviéticos a los que él analiza y critica, y el más polémico de todos, que yo creo que puede dar la pista de por qué este material no circuló hasta ahora, que es León Trotsky. Porque y en la izquierda nuestra, argentina, y en el movimiento juvenil, y en el ámbito universitario, ni hablar, el trotskismo, después de la dictadura militar, una vez aniquilado la corriente del PRT y de los montoneros, una vez aniquilada la izquierda revolucionaria insurgente, lo que queda en pie son corrientes que tienen una mirada sobre las instituciones y la participación electoral muy distinta a la del Che Guevara. Soy elegante para que después no me reten de que hago el libro, ¿no? Porque después estos chicos siempre me critican, no te pelees, después el lobo va a ver. Para decirlo elegantemente, son corrientes que tienen una mirada, a nuestro modo de ver, un poco crítica de las instituciones capitalistas y que tienen un deseo demasiado exaltado de lograr un diputado, un senador, un concejal. La corriente del Che Guevara tenía una mirada mucho más crítica de eso. Bien. Entonces hay toda una serie de polémicas de guevarismo, de trotskismo, de si el Che era trotskista, no era trotskista, era stalinista, era maoísta. Bueno, acá aparece el original del Che, ya digamos, pueden seguir las especulaciones. ¿Sí? Ricardo Lamuriga muchas veces ha contado, por eso le recomendaba la entrevista que le hizo la revista Herramienta, donde él cuenta que le dio La Revolución Permanente, un libro famoso de Trotsky al Che Guevara en La Habana. Bueno, pero acá está, ya no tenemos ni siquiera que confiar en Ricardo. Acá está la lectura del Che. ¿Qué extractó de Trotsky? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? El balance que hace el Che sobre Trotsky. Ya podemos seguir debatiendo eternamente, pero acá está la prueba, ¿no? de cuál era el pensamiento real del Che. Que lo valoriza Trotsky, y que al mismo tiempo marca diferencias. Que tiene convergencias y tiene divergencias. Eso creo que es lo más polémico, me da la impresión. Si no, no entiendo por qué no se publicó esto hasta ahora. Esa es la historia del libro. Nosotros, a la primera gente que se lo dimos, fue al Centro Che Guevara de La Habana por lealtad. Se lo dimos, publíquenlo ustedes. Pero el libro no salió. Se lo dimos a la editorial Ocean Press y Ocean Sur, que publica los materiales del Che Guevara en vínculo con La Habana. Lo digo públicamente sin ánimo de pelear con nadie, es la verdad histórica. Le estoy contando la historia del Salamín y el vino tinto. Así fue la historia. Hace, si no recuerdo mal, 7 años le dimos, publíquenlo. No lo publicaron nunca. Entonces, en Venezuela, publicamos otro libro sobre Marx y en una nota al pie, con esto redondeo y termino, en una nota al pie, mencionamos este material. Era todo un libro muy gordito sobre el capital de Marx. Pero en una nota al pie decimos el marxismo latinoamericano tiene una reflexión sobre esto, etcétera, etcétera, etcétera. Los compañeros de Venezuela, que los quiero mencionar explícitamente, Toby Valderrama, Roberto Carlos Palacios y Humberto y otros más, ¿no? Después muchos sobrenombres, ni me acuerdo los nombres y andás a ver si son reales, ¿no? Pero bueno, por lo menos Toby Valderrama y Roberto Palacios tenían un periódico, Debate Socialista, tenían programas de radio, una escuela política que se llama Un Grano de Maíz, que a lo largo de todo el proceso bolivariano lo difundieron. Esos compañeros estaban en una misión, como se llama en Venezuela, la misión Conciencia. Esos compañeros me dijeron publicar el libro, en una mesa donde incluso estaba presente un integrante de la editorial Ocean Press, de Ocean Sur. Le dije, yo no lo voy a publicar porque no me quiero pelear con Cuba. Si Cuba no decidió no publicarlo, yo no quiero enfrentarme con Cuba. Y los compañeros venezolanos me dijeron, publiquemos el libro, porque el Che Guevara no es de nadie, el Che Guevara es del Movimiento Popular Revolucionario, internacional. Y esto, el Movimiento Popular y la militancia lo tiene que conocer. No puede ser que quede en manos de 3 o 4 personas.
que sí, que no, hasta el integrante de Ocean Sur dijo, publíquenlo. Fue así, publíquenlo. Digo, pero y si vienen los juicios por derechos de autor, que nos hagan juicio. Y vamos a debatir públicamente de quién es el Che Guevara. Si el Che Guevara puede ser una mercancía, propiedad privada de alguien. Que sí, que no, salió el libro. Para evitar conflictos, se repartió de manera gratuita. Yo no cobré un peso jamás por las cátedras Che Guevara, jamás. Siempre fue un trabajo militante. Y en estos libros jamás cobré un peso. Les digo que este dinero va a ser usado, Javier lo va a explicar, para un proyecto editorial. No ganamos un peso y la edición venezolana, que fue la primera, y públicamente, si se ve en internet, quiero agradecerle a estos compañeros del periódico Debate Socialista y de Un Grano de Maíz. Digo públicamente porque después le cerraron el periódico en Venezuela y le cerraron la radio, ¿sí? Y los fueron expulsando de todos los lugares por estas tragedias de las revoluciones latinoamericanas, que para ceder a la derecha terminó castigando a la izquierda. Sabemos cómo terminan esos procesos. ¿Sí? Entonces perdieron el periódico, perdieron la radio, perdieron todo, pero siguen ahí con el Che, ahora trabajan en internet como pueden. Yo quiero agradecerles públicamente porque gracias a ellos también este libro circuló. Se repartió gratuitamente con los trabajadores del petróleo. Hicimos varias presentaciones con el sindicato de los trabajadores del petróleo de Venezuela, la principal industria de Venezuela. Se publicó, se presentó en el lago de Maracaibo con todo un coro que cantaba la Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, súper emotivo para mí, creo que para mucha gente, ¿no? Escuchar la Internacional de sindicatos, cantada por militantes sindicales, y en ese contexto de agrupaciones clasistas y sindicales de trabajadores se presentó por primera vez este libro que ahora vemos acá. Bien, ¿a quién más se lo dimos? Se lo dimos, no se lo íbamos a dar a ninguna editorial comercial, tomamos esa decisión, se lo dimos a organizaciones revolucionarias. Entonces este libro se fue publicado en Chile. ¿Quién lo publicó? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la organización que intentó ajusticiar a Pinochet y que lamentablemente no lo pudo ajusticiar. ¿Sí? Y los compañeros del Frente Patriótico, a quien le mandamos un saludo, publicaron este libro y lo presentamos en todas las universidades tomadas de Chile, hace 2 años. ¿Sí? En Santiago, en Concepción, en Valparaíso, a todas las tomas, universidad dirigida por los estudiantes, fuimos a dialogar sobre estas tesis. Lo publicaron compañeros de Uruguay, que se habían ido de los Tupamaros, el movimiento 26 de marzo, que está fuera del Frente Amplio y es crítico de Mujica. Se hizo una movida en Uruguay, participaron, aunque no lo publicaron, el Movimiento Revolucionario Oriental, Fogoneros, varios grupos de la izquierda radical uruguaya. Me dijeron que se publicó en Bolivia, nunca me enteré de eso, nunca tuve un ejemplar. Los compañeros de Patria Insurgente me dijeron que se iba a publicar. Se publicó también en el Estado español, lo publicaron los obreros ferroviarios de León, ¿no? Una agrupación sindical ferroviaria, sobre todo para este debate de Argentina, ¿no? Que dicen, el Che es un foquista, no tiene nada que ver con la clase obrera. Bueno, yo les cuento esto no como anécdotas de turismo revolucionario, sino porque lo toman como propio agrupaciones sindicales, ¿sí? Y los conozco personalmente. Que publicaron esto con dinero de sus bolsillos, esa agrupación sindical de trabajadores ferroviarios de León, en el Estado español, estos trabajadores sindicales del petróleo en Venezuela. Si eso no es el proletariado, ¿qué carajo es el proletariado? ¿No? ¿El Che Guevara de quién es? Digo por todos estos debates que hemos tenido en Argentina, que todavía los seguimos arrastrando. Bueno, los vascos también creo que publicaron una parte, que nunca la tuve. Lo publicaron también. No, creo que no lo publicaron, pero me encontré en internet, y esto sí es un tema duro de mencionar, porque después vienen las amenazas de los fascistas de Uribe, que tienen grupos de así terroristas que promueven, se oponen a la paz en Colombia y andan amenazando gente. Bueno, entre otros me amenazaron a mí, ¿no? Los servicios de inteligencia de Catapulta, esto se lo dedico a los hijos de Remil Puta de Catapulta, ¿no? Que sí, viven sacando fotos nuestras, acusándonos de ser del Frente Teórico de la FARC y una serie de delirios totales, ¿no? Sionistas que nos ponen en el Facebook, vas a recibir la medicina de Israel, ¿no? Nosotros la verdad que ni la medicina de Israel, ni los servicios de inteligencia argentinos, ni los colombianos nos chupan, perdón la expresión, o sea, nos importa muy poco. No vamos a
dejar de hacer estas movidas por esas amenazas, de ninguna manera. Hago esta aclaración porque a continuación de lo que digo sé que van a venir de nuevo, ¿no?, las amenazas. Me encontré en internet un estudio preliminar o un largo comentario sobre este libro de uno de los dirigentes de la FARC de Colombia, el comandante Jesús Santrich, que es del Estado Mayor Central de la FARC, creo que ahora está en Cuba, en los diálogos de paz. Me lo encontré en internet, fuera de joda que es así como les cuento lo del vino y el salamín, me lo encontré en internet. Sí, a mí no me consultó nada, no sé cómo le habrá llegado, pero se ve que le gustó y dijo, bueno, los insurgentes revolucionarios de la FARC opinamos esto del Che Guevara, y hace un largo análisis sobre este libro. Para mí es un honor, o sea, no renegamos, para mí es un honor que los guerrilleros lo tomen como propio, y lo digo explícitamente porque sé que después vienen las amenazas, y no tenemos que ceder a esas amenazas, porque a veces por miedo no mencionamos, no hay que cuidarse, después te clasifican como terrorista, no. Por último, lo publicaron unos amigos muy queridos, que les mando un saludo, de Galicia, la organización comunista Primera Línea de Galicia, jóvenes, como estos muchachos de Hombre Nuevo, muy jóvenes, muy peleadores, ¿no? Los meten siempre presos, ellos siguen el ejemplo de los vascos, se quieren independizar de España, son grupos muy radicales, que se les ocurrió traducirlo al gallego-portugués. Unos locos totales, pero muy voluntaristas, la verdad, y les agradecemos. También lo publicaron. Como verán, todos los que publicaron este libro son militantes. ¿Quién lo iba a sacar en Argentina? ¿Por qué es el último país que lo publicamos? Porque lo íbamos a sacar con el INPA, con los trabajadores de la fábrica recuperada metalúrgica INPA. Pero bueno, hubo problemas de dinero, no se pudo sacar. Nosotros con Vicente estuvimos ahí un montón de tiempo. Vicente nos puede contar esa historia de la Universidad de los Trabajadores. Hasta hicimos un prólogo, uno de los muchachos dijo, vamos a hacer el prólogo, hablando de Che y Perón. Bueno, está bien, pero si es Argentina, si ustedes publican con el Che y Perón, nosotros le vamos a hacer otro prólogo que salga con 2 prólogos. ¿No? Y estuvieron de acuerdo porque responde, más allá de la anécdota, a la diversidad política y cultural que se reivindica del guevarismo, ¿no? Y que bebe de las fuentes del pensamiento del Che. Y ahí en el prólogo nuestro, que finalmente nunca salió porque esa edición no se publicó, reivindicamos a los 30.000 desaparecidos, incluyendo no solo a los del PRT, que es la corriente en términos generales, con quienes tenemos mayor afinidad política, por eso el libro está dedicado a Santucho y a los 30.000 desaparecidos. También reivindicamos a los desaparecidos del peronismo revolucionario, de montoneros, de las Fuerzas Armadas Peronistas, de la FARC, del peronismo de base, también son nuestros compañeros. Esa es la historia del libro. Bueno, entonces, ¿Valeria o Javier? No, disculpen si les aburrí, pero una última cosa. ¿Y por qué el Che? ¿Por qué el Che? Porque queremos rescatar una tradición que fue aplastada en Argentina en 1976 y que nos cuesta levantar la cabeza. Esa es la verdad de la milanesa. Nos cuesta levantar la cabeza, nos cuesta recomponerla. Tenemos las corrientes afines al gobierno, tenemos las corrientes simpatizantes del trotskismo, tenemos las corrientes que han pedido en fuentes autonomistas. ¿Y el guevarismo dónde está? ¿No? Bueno, nosotros tratamos, con nuestro pequeño granito de arena, contribuir a recrear el guevarismo en la Argentina y en América Latina, como corriente política, como corriente cultural, como corriente ideológica del marxismo latinoamericano. Creemos que es el punto más alto del guevarismo latinoamericano, el punto más radical. Por algo lo eliminaron físicamente. No nos ganaron ningún debate teórico, nos mataron a nuestros compañeros. ¿Sí? Nos ganaron con picana y con capucha, no nos ganaron las ideas. Y bueno, digamos que estos libros tienen esa intención, recrear sin hacer caricatura esa corriente de la Argentina, ¿no? Para eso lo publicamos. Por eso el libro está dedicado a Santucho y a los 30.000 desaparecidos. También reivindicamos a los desaparecidos del peronismo revolucionario, de montoneros, de las Fuerzas Armadas Peronistas, de la FARC, del peronismo de base, también son nuestros compañeros. Esa es la historia del libro.
Bueno, entonces, ¿Valeria o Javier? No, disculpen si les aburrí, pero una última cosa. ¿Y por qué el Che? ¿Por qué el Che? Porque queremos rescatar una tradición que fue aplastada en Argentina en 1976 y que nos cuesta levantar la cabeza. Esa es la verdad de la milanesa. Nos cuesta levantar la cabeza, nos cuesta recomponerla. Tenemos las corrientes afines al gobierno, tenemos las corrientes simpatizantes del trotskismo, tenemos las corrientes que han pedido fuentes autonomistas. ¿Y el guevarismo dónde está? ¿No? Bueno, nosotros tratamos, con nuestro pequeño granito de arena, contribuir a recrear el guevarismo en la Argentina y en América Latina, como corriente política, como corriente cultural, como corriente ideológica del marxismo latinoamericano. Creemos que es el punto más alto del guevarismo latinoamericano, el punto más radical. Por algo lo eliminaron físicamente. No nos ganaron ningún debate teórico, nos mataron a nuestros compañeros. ¿Sí? Nos ganaron con picana y con capucha, no nos ganaron las ideas. Y bueno, digamos que estos libros tienen esa intención, recrear sin hacer caricatura esa corriente de la Argentina, ¿no? Para eso lo publicamos. Bueno, para poder llegar a la meta de las 11 de la noche voy a ser bastante breve, aprovechando que Néstor me insistió en la palabra. Antes de hablar de la editorial, iba a hacer un pequeño homenaje a Che Guevara. Nosotros, el movimiento popular colombiano, también siente como propio a Che Guevara. Allá en Colombia está caminando un pueblo con las banderas del Che por el socialismo y por la revolución en Colombia y en América Latina. Dicho esto, nosotros pensamos con un grupo de compañeros y compañeras de varios lugares, no solamente colombianos, sino de Cataluña, del País Vasco, de Venezuela, en construir un proyecto editorial que permitiera que este pensamiento que nos acaba de contar Néstor pudiera trascender, pudiera llegar a las estantes de las librerías, pudiera ser asequible para el movimiento social, para los académicos, para los estudiantes, para que este pensamiento se convierta en posibilidad de acción para todos en nuestro continente. Con ese propósito nos dimos a la tarea de buscar pensamiento vivo, pensamiento nuestroamericano, también pensamiento crítico que le ha aportado a América Latina, Mariátegui, el propio Marx, Lenin, y empezamos a lanzar y a editar libros para introducirlos en primer lugar en Colombia, que como ustedes saben está censurada totalmente. Allá un libro de Néstor, yo le contaba, un libro que publicó con Ocean Sur cuesta $150. Entonces, difícilmente un libro de ese, con un contenido revolucionario, con ese precio, pues el movimiento popular no lo puede ni tocar, ni leer. Por ahí, si acaso, tomarle una foto, y eso. Entonces, nosotros dijimos, démosle la posibilidad a las nuevas generaciones y, por qué no, también a las no tan nuevas, a que accedan a esta literatura y que puedan leer y que puedan recrear sus luchas. Y eso es lo que hemos venido haciendo. En Colombia sacamos un tiraje de este libro de 2.000 ejemplares, que ya están por agotar, y ya está por agotarse, que sería como la primera edición que sacamos en Colombia de este libro. También el libro de Simón Bolívar. Hemos sacado manuscritos económicos y filosóficos, vamos por sacar unos textos de Mariátegui, por promover el pensamiento revolucionario y para que el pueblo colombiano pueda acceder. Pero también, y hay que decirlo, ha tenido tan buena acogida la idea de la propuesta que
editoriales peruanas, por ejemplo, ya en algunas librerías y en la Universidad María Teresa y en Lima se pueden conseguir los libros. Estos libros que estamos presentando hoy y otros. En Venezuela vamos a estar en las ferias del libro de Venezuela, en la feria del libro de Guayaquil, en la feria del libro de Lima. Bueno, estamos rompiendo el cerco de las grandes editoriales, llegando a disfrutar esos espacios para que no podamos vender libros, sino disputar ideologías y pensamientos que están allí, claro, con el esfuerzo de comprarlos, de poner un dinero, pero sabemos que va a ser efectivo y que va a ser posible que pronto podamos tener una editorial de los pueblos de nuestra América para que podamos acceder todos a la literatura revolucionaria. Aquí, entonces, en ese camino nos encontramos con los compañeros de la editorial Llamarada y de Amauta, y decidimos, ya Néstor contaba la imposibilidad de editar estos libros acá, dijo, bueno, pues vamos a hacer entre todos un esfuerzo, y lo hemos hecho, y creemos que vamos para adelante y que estamos cumpliendo el objetivo. Todo proyecto político, como este proyecto de nuestra definitiva independencia, nuestro proyecto de socialismo en América Latina, necesita un proyecto editorial, porque nuestros proyectos son proyectos que son teóricos y prácticos, desarrolla la praxis, y por eso nosotros pensamos que modestamente pretende convertirse en un proyecto editorial de la emancipación de nuestra América. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias. Entonces, Valeria Yani, como les decía, integrante de la agrupación política Hombre Nuevo y de la editorial La Llamarada, y madre del futuro comandante Miguel. Un año y medio. Bueno, ¿se escucha ahí? Bueno, agradecer nuevamente a todos la presencia, y bueno, algo que nosotros desde nuestra agrupación pensábamos era cómo encarar una vez más este aniversario del Che. Y para nosotros no es una cuestión de agenda revolucionaria, si bien es una fecha que nunca pasa desapercibida, sino que nos parecía que la presentación de este libro y la presentación de este proyecto conjunto de editorial resultaba muy pertinente en un contexto en el que el Che aparece ondeando en actos del oficialismo, en donde el Che puede aparecer ondeando en banderas de antiguos compañeros, tal vez de barricadas en los 90, pero que ahora, desde su anti-kirchnerismo, terminan con las peores expresiones de la burguesía liberal más recalcitrante. En un escenario donde hay un furor, lo vemos acá en la universidad, por las elecciones, y no solo desde la izquierda trotskista, que en ese sentido hay que reconocer que es muy consecuente, que es una apuesta estratégica que se han dado siempre de la lucha dentro de los canales institucionales y electorales, con la que nosotros discrepamos, acordamos con lo que decía Néstor. Yo voy a ser más directa en la crítica. Pero decía, no solo en ese plano, sino también en un plano más, o en un sector de la izquierda más indeterminado, que a veces se ha denominado izquierda independiente, que descontenta con las experiencias de estos partidos más institucionalistas y demás, surgieron al calor de la lucha de los 90, porque tampoco nos tenemos que olvidar que a pesar de todo, en los 90 también hubo lucha, y no todo surge ni en el 2001 y menos todavía en el 2003,
Bueno, y en ese ámbito de a veces izquierda independiente, nueva izquierda y demás, también está calando muy a fondo esta idea de que la lucha política en definitiva es participar en las elecciones, aspecto del que no renegamos, pero que sin duda cuando se parte de una posición de debilidad muy grande, la participación en esas elecciones, y lo estuvimos viendo, termina siendo un rejunte, un transformar, bajar las banderas en pos de establecer alianzas con también sectores que, si tenemos un mínimo de memoria, son figuras connotadas del reformismo más oportunista, que ya nos ha llevado unas cuantas derrotas, o sea que no son nuevos, ni el camino, ni la forma de caminar. Y entonces, en ese contexto, es en el que nosotros decimos, esta actividad del Che tiene una importancia central, porque para nosotros no es simplemente una bandera, una cuestión que se agrega a actividades que no tienen nada que ver con el pensamiento del Che o del guevarismo, sino que justamente lo que nosotros queremos reivindicar es la actualidad del Che. Actualidad del Che que no desconoce, por supuesto, las diferencias de etapa, ¿sí? Lamentablemente nosotros no estamos en una etapa en donde la actualidad de la revolución esté planteada en las luchas populares, digamos, más bien la generación de la que formamos parte, los compañeros de Hombre Nuevo, bueno, no venimos de muchas victorias. Sin embargo, creemos que esa situación de la etapa, que no la podemos negar, no habilita a realizar cualquier tipo de adaptación a ese medio adverso en muchos aspectos en el que nos movemos. En ese sentido creemos que desde nuestra corriente, esto que planteaba Néstor, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto levantar cabeza? Nosotros, bueno, por un lado tenemos la virtud de ser una agrupación joven, pero eso también es una muestra de la debilidad, de un quiebre histórico, de un quiebre generacional, físico, que eso también hace que sea más difícil trazar ese hilo rojo que va uniendo las distintas luchas y nos permite no empezar de cero cada vez. Y justamente nosotros decimos, ¿cuál es la actualidad del Che? Bueno, ¿y cuál es la actualidad del Che que aparece reflejada en el libro? Bueno, por un lado, la cuestión del estudio, no desde una cosa superficial, un adorno, me aprendo 2 o 3 citas para ganar una discusión o quedar bien presentando un proyecto de beca, sino de el estudio como una dimensión de la lucha teórica, como una dimensión de la vida de cualquier militante revolucionario. Y ahí nosotros creemos que hay una tarea, bueno, coincidíamos entre las distintas patas que formamos este proyecto editorial, de aportar algo realmente teórico, algo que en nuestro país, desde nuestra corriente, entendemos que, bueno, es algo que venimos con una debilidad importante. Y ahí, pensando en la exposición, yo reflexionaba sobre lo siguiente: ¿quiénes han hecho en estos últimos años, desde el guevarismo, aportes? Y uno tiene que, con sinceridad, decir, bueno, son compañeros que combatieron en los 70, que a raíz de elaborar estudios, de recopilar documentos y demás, y después de esa generación, desde nuestra corriente, el aporte teórico lo ha realizado Néstor. Cosa que es muy valorable, pero que también es indicativa de los problemas que tenemos las organizaciones políticas que nos reconocemos dentro de esta corriente para intervenir también en esa dimensión imprescindible de la lucha, hasta tal punto imprescindible que, bueno, se ve en la foto y uno lee la meticulosidad del Che en extractar, en reflexionar y demás,
y uno puede llegar a olvidarse de en las condiciones en las que él estaba haciendo eso. Entonces, bueno, realmente eso es indicativo de la importancia que tiene esa dimensión de la lucha también, y no solo la lucha reivindicativa, en la que hemos estado tanto tiempo tan enfrascados para tratar de levantar cabeza como pueblo, no solo la lucha política, mucho menos reducir la lucha política a la lucha electoral, pero también la batalla ideológica, la lucha por la conciencia. Y en ese sentido, no sé cómo estoy de horario, vamos a tratar de reducir, hay muchas cosas para decir. Nos parece que la actualidad y la urgencia del Che es justamente plantearnos como tarea que no nos puede quedar de acá a 10 años, sino que tenemos que empezar a dar los pasos hoy para enfrentarla, que es empezar a construir una estrategia de poder para nuestro país. Obviamente con la perspectiva no provinciana de creer que todo se resuelve en nuestro país, sino con una perspectiva continental, internacional, pero que es una tarea que sin la cual todas nuestras construcciones, por más honestas, por más masivas, por militantes más abnegados y consecuentes que tengamos, no van a derivar en la transformación revolucionaria que nosotros tenemos la certeza de que es lo único que va a resolver nuestros problemas como pueblo y nuestros problemas como clase. Entonces, si no hay una estrategia de poder, por más esfuerzo, por más energía militante que dediquemos a nuestras intervenciones, eso no se va a traducir en un cambio radical que ponga finalmente fin a este sistema que podemos decir un rostro más nacional, menos nacional, ¿sí? Que además de eso ya de por sí sería bastante dudoso, pero que mientras haya capitalismo vamos a estar en un sistema social basado en la explotación y en la alienación. Entonces, si nosotros no nos vamos dando los pasos para la construcción de una estrategia de poder, ese objetivo central no lo vamos a alcanzar. Y en eso también el Che es un ejemplo de cómo se estructura a partir de la claridad de un objetivo, de la claridad de dónde está el enemigo y dónde no está todo el resto de la actividad revolucionaria. Bueno, por otro lado, yendo más específicamente al libro, algo que nos parecía importante, ya lo mencionó Néstor, estos cuadernos demuelen, ¿sí? Para el que quiera oír, la visión de Che como un romántico que se fue ahí a hacerse matar y demás. Se ve una rigurosidad y un conocimiento de la teoría marxista, de la historia, de la literatura, que eso también, ¿no? A veces pareciera que una estrategia de poder puede desentenderse de la cultura y de otros planos de manifestación de la subjetividad, digamos, desde el guevarismo eso ha sido cuestionado y nosotros desde la editorial también entendemos que hay otras dimensiones de la subjetividad que forman parte de un proyecto revolucionario. Entonces, bueno, por un lado está la propia voz del Che. La propia voz del Che en el medio de la selva, leyendo, anotando, haciendo comentarios, haciendo balances, cargando, ¿sí? No es menor también cargar el peso de esos libros y de esos cuadernos. Pero algo que nos parece importante es que esa no es la única ni tal vez la principal virtud del libro que estamos editando con Amauta, Yulka y La Llamarada. Creemos que el trabajo de investigación de Néstor es tanto o un mayor aporte para las nuevas generaciones que nos estamos formando dentro del horizonte de esta corriente. ¿Qué cosas pueden significar la selección de fragmentos? No siempre, desde la hipótesis de Néstor, es afinidad, sino también puede ser un fragmento que expresa una posición con la que el Che no está de acuerdo. Pero además de eso que hace Néstor y que realmente
permite dar significado a la lectura, y él hace una crítica a la primera edición que se había hecho de este material, que lo publicaban en bruto. Bueno, justamente acá no está en bruto ese material en Italia. Pero además de eso, algo que para nosotros es muy valioso, que dos cosas, y con esto voy cerrando. Por un lado, que en esa reflexión, en esa investigación, Néstor no se circunscribe a lo que leyó el Che. Entonces, hay ahí, por ejemplo, algo para nosotros muy valioso, tal vez no sea lo más polémico, pero toda una historia, y podemos decir una reivindicación de Lukács, que no hay ninguna corriente hoy que se reivindique lucasiana, ni mucho menos, y que sin embargo fue un militante, un intelectual revolucionario que ha realizado grandísimos aportes y que vale la pena estudiar. Y bueno, Néstor dice, bueno, la verdad que el Che, ¿por qué se lleva a Lukács? Y bueno, no conocía tanto la historia de Lukács, pero no por eso él deja de hacer esa historia de Lukács, que es un aporte para los que leemos el libro y nos estamos formando hoy. Otra de las virtudes es que también se dedica a lugares incómodos, ¿sí? Por ejemplo, como él mencionaba, la relación entre el Che y Trotsky, ¿sí? Algo que es mitad incómodo, mitad tabú en determinados lugares, y que es muy interesante la reflexión profunda, fuera de 2 o 3 clichés o chicanas que pueden servir en una asamblea, pero que en el plano de la reflexión y de pensar el pensamiento del marxismo revolucionario como algo que se va acumulando, y no que cada corriente empieza de cero y arma su propia capilla. Y algo que no, en este caso, en los artículos en los capítulos no está incluido, pero que para todos los que tenemos una afinidad muy entrañable con Cuba, bueno, también es un lugar incómodo releer hoy los apuntes críticos del Che al manual de economía y la reflexión del Che respecto del mercado, de la ley del valor, cuando, bueno, uno puede entender las situaciones de relaciones de fuerza internacionales, que no hay una revolución que esté despuntando en el continente para dar aire a Cuba, pero bueno, sí aparece esa incomodidad, pero también la certeza de que el socialismo es algo antagónico con el mercado y que no vamos a construir una nueva sociedad con las viejas armas melladas del capitalismo. Y finalmente, para cerrar, algo que también es muy importante de la investigación que realiza Néstor es situar, bueno, ¿desde dónde estamos hablando hoy? No solo reponer esa totalidad, hice en algún momento el laboratorio mental del Che, la cantidad de debates, discusiones que, digamos, en gran medida atraviesan la historia del socialismo del siglo XX, sino también, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Qué es lo que ha pasado desde el asesinato del Che hasta hoy? ¿Qué ha pasado a partir del derrumbe de todo el campo del socialismo llamado real? Y también se anima Néstor a ensayar, y creo que eso es algo que en definitiva es lo que nosotros buscamos generar y seguir profundizando. Bueno, en esta situación que estamos, con esta herencia que tenemos y de la que nos enorgullecemos, bueno, ¿qué es lo que hacemos hoy? Entonces ahí, hacia el final también hay una reflexión de, bueno, esto no es algo erudito, que yo soy obsesiva, él me lo ha dicho muchas veces, realmente el libro de Néstor tiene un nivel de meticulosidad con cada una de las cosas que cita, que menciona, de dónde estaba escrito, qué se entiende, que no, que esa rigurosidad no abunda ni siquiera en el campo académico, pero digamos, eso está en función de dar un debate, de dar una disputa, que es justamente la de plantear lo que decíamos al comienzo, de el Che tiene actualidad hoy.
¿estamos en la misma situación? No, pero eso no significa que pensemos que no hay nada que hacer con el capitalismo, que a lo sumo lo que podemos hacer es negociar alguna reivindicación parcial, sino que como fuera el ideal de vida o la esencia del ejemplo de Che, bueno, que hay otro mundo que es posible y ese mundo no es algo determinado, sino que es el socialismo, y que a eso no se llega con reformas parciales, con votos y demás, si bien pueden ser una herramienta, sino que hace falta una revolución. Bueno, hasta ahí. Vicente, yo estoy muy feliz de que esté acá, este loco, gran amigo, por muchas razones. Primero por su militancia política. Más allá de la amistad, por la militancia política. Vicente, no sé si es conocido por todos, supongo que sí, pero no está mal recordarlo. Fue abogado en la época más dura de este país, fue abogado de presos políticos, fue abogado de militantes guerrilleros. Si no me acuerdo mal, fuiste abogado de Romy Santucho, entre otros. Y abogado también de Gorriera Perla, abogado de Agustín Tosco. Bueno, nada menos. Romy Santucho, Gorriera Perla y Tosco, por si no alcanzara. Y es más, hicimos una huelga de hambre, me acuerdo, para que liberen a los presos de la tablada, en su época. Además de la militancia como abogado de presos políticos en esa época tan dura en nuestro país, tiene una obra muy importante a nivel teórico, en varios rubros. Eso es lo loco, ¿no? En el campo de la poesía, por un lado, es un gran poeta Vicente, también en el terreno del psicoanálisis. Hoy a la mañana dio una charla en la catedral de los psicoanalistas argentinos, de lo más selecto en la APA. La APA, ¿no? Y hablé de Che Guevara en la APA. Aquí es casi una vulgaridad. Ayer ahí fue una locura. Ahora que ya te dejo el micrófono, así queda grabado bien. Entonces, la militancia revolucionaria, abogado de presos políticos, la poesía, el teatro, el psicoanálisis, el vínculo con Pichón Riviera y toda una serie de libros de toda una corriente de izquierda de la psicología y el psicoanálisis en Argentina. En fin, una cantidad enorme. Y además compartimos, que yo recuerdo con mucho cariño, la época de fundación de las Madres de Plaza de Mayo, de la Universidad de las Madres, que fue una época importante en nuestro país, la rebelión del 2001, los quilombos callejeros, en fin. Así que estoy muy contento que esté acá y creo que se merece cerrar este homenaje. Ser joven y amar a Che, pienso que es casi una necesidad del ser. Le faltaría algo a ese joven ser para completarse. El tema de fondo es qué hacemos cuando no somos jóvenes, cómo nos miramos en el espejo de la vida y desde dónde sacamos el derecho a hablar en un acto sobre Guevara cuando el rostro de la muerte es más joven que el rostro de la vida. Habrá que legitimarse. Creo que nuestra vida no es más que eso, una legitimación de todos los días. Creo que me empecé a legitimar con el Che en mi militancia. Hace 50 años atrás, fui uno de los jóvenes que ayudó a fundar la Juventud Guevarista. Mire, para mí lo que representa hoy ver a otros jóvenes que vuelven a refundar a la Juventud Guevarista. Fundarla entonces no fue fácil, nunca será fácil, pero en aquellos años creo que fue un poco más difícil. Recuerdo nuestro primer acto en la Facultad de Derecho. No terminó como seguramente terminará este acto con un brindis, sino que terminó a tiros. Nosotros, ingenuos todavía,
hablaba la madre de Ernesto Guevara, simplemente pusimos nuestro cuerpo alrededor de ella. Pero una fuerte patota, fascista, bien armada y bien organizada, entró en aquel primer acto, lo recuerdo, y entró a tiros. Mi compañera de entonces cayó con un tiro en la frente, murió en el instante. A mí me dieron 2 tiros en la pierna, que cuando hay humedad me hace traer el recuerdo. Y recuerdo también que cuando caí al suelo, yo llevaba un libro de poemas y se acercó alguien, uno de los que seguramente había tirado, pero yo no me di cuenta que era él, y estiró como, o yo creí que hacía como un gesto para ayudarme, porque sangraba mucho. Y en lugar de darme la mano, vio que yo tenía un libro de poemas de Neruda. Y entonces me mira todo rápido, es un instante, y dice, además de zurdo, puto y con poesía. Y me dio un gigantesco cachiporrazo en la cara que me desmayó. Esa fue mi iniciación en la juventud guevarista. Han pasado los años y me podría preguntar yo, bueno, esa fue la juventud. ¿Podés tener la legitimidad de hablar hoy aquí y sentir que no te fuiste de donde tenías que haberte ido? Y esa es una respuesta que la tienen que dar los demás sobre uno. Pero también es cierto que junto con eso que uno espera del otro está la propia respuesta de uno. Nadie se engaña impunemente cuando la juventud quedó allí, en donde debió ser. Y hoy uno tiene que reflexionar sobre la vida, quizás cuando la vida nos desafía a mantener la esperanza planificada de seguir vivos para cambiar el mundo. Y que veo yo que merezca también como recomenzar en el Che nuestra propia vida, porque el Che es eso, es el desafío a recomenzar en él desde nosotros. Yo seguramente con poca modestia he dicho y he escrito que para nuestra generación el Che no fue un héroe, fue un compañero, como yo lo he llamado más de una vez, el hermano mayor. Yo no creo que sea bueno exaltar a los héroes en el sentido griego, porque tanta exaltación del otro puede llevar a que uno no cumpla la tarea que tiene que cumplir y deposita en el héroe, en el mártir, algo que nos pertenece a todos. El mundo no lo va a cambiar un héroe, aunque sea Ernesto Guevara. No, el mundo lo tendremos que cambiar nosotros. Y por supuesto, para cambiarlo, vamos a tener presente al hermano mayor, pero no vamos a depositar en él lo que nos toca hacer a nosotros, ayer y hoy, porque esta es una larga tarea que empezó, ya no sabemos cuándo. Puedo quizás imaginar a Prometeo robándole el fuego a los dioses para que el ser humano fuera él mismo el que se humaniza, como bien siglos y siglos después de Hesíodo lo dijo el propio Che. Nuestra tarea es humanizarnos, y esa es la tarea gigantesca y desafiante al día de hoy. No es mucho los minutos que tengo, pero hay algo también que quiero marcar en este ida y vuelta, casi divagación. Es necesario leer al Che. En realidad es necesario leer siempre. La palabra es la única garantía de que estamos vivos. Me animaría a decir que la palabra es anterior a la vida. Y me animaría a decir que cuando esa palabra va acompañada por los actos, cuando uno pone la palabra en el hueso, y es ahí como surge una luz de vida que nadie la apaga.
Por eso imaginarnos al Che muerto es casi como un acto idealista, en el sentido de Platón. No, materialmente el Che está en nosotros. Y cada vez que alguien hace en la vida un acto de vida, el Che resucita. Pero resucita no en una iglesia, resucita en la calle, resucita allí donde la vida se juega diariamente a cara o cruz. Si es que nosotros pensamos que la vida debe ganarle la partida a la muerte. Y para mí, cuando aparece este libro de mi querido amigo, cuando él muestra una vez más que se ha convertido en uno de los pocos intelectuales de su generación, y por desgracia de varias generaciones, que sigue creyendo que la vida hay que construirla, como diría Gramsci, con el corazón caliente y la cabeza fría. No podemos ceder nada. No vamos a entregar la belleza. No vamos a entregar las pasiones. No vamos a entregar el amor. No vamos a entregar la poesía. Pero tampoco debemos entregar el pensamiento, porque la lucha también se da ahí en el pensamiento. Y esa lucha la dio el Che. He leído sus poemas, brillan de belleza. He leído su pensamiento, te impulsa a caminar. Pero también hay algo que no debemos olvidar, y por las dudas que me quede sin tiempo. Alguna vez Ezra Pound, ese gigantesco poeta, tomó lo mismo que hizo Mozart con la flauta mágica. Nos recordó que la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas. Será cierto, seguramente, pero para mí esa luz y esas tinieblas desde hace siglos están materializadas en otras estructuras, en otras formas de reproducción material de la existencia. La guerra es eterna entre la luz y las tinieblas, y hoy es eterna entre el capitalismo y el socialismo. Eterna en el sentido que va a durar hasta el último instante de esa lucha, pero no eterna en el sentido que será la única posibilidad para la vida. No naturalicemos el capitalismo, no naturalicemos la muerte. Que la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas. Será cierto, seguramente, pero para mí esa luz y esas tinieblas desde hace siglos están materializadas en otras estructuras, en otras formas de reproducción material de la existencia. La guerra es eterna entre la luz y las tinieblas, y hoy es eterna entre el capitalismo y el socialismo. Eterna en el sentido que va a durar hasta el último instante de esa lucha, pero no eterna en el sentido que será la única posibilidad para la vida. No naturalicemos el capitalismo, no naturalicemos la muerte. Por lo tanto, con profundo respeto por todos los compañeros que tienen otras ideas, con profundo respeto por quienes creen que lograr a tener un diputado en un Senado, en una Cámara, o un senador en la Cámara Baja, implica un cambio en la relación de fuerzas. Yo creo honestamente que no. Mi querido amigo Rodolfo Ortega Peña es quizás la última posibilidad que dio la democracia de que un diputado hiciera algo concretamente por la vida y por la lucha por el socialismo. Terminó con 37 balazos en la cabeza ahí en Arenales y Carlos Pellegrini. No lo olvido a Rodolfo, no lo olvido. Y seguramente Rodolfo no se presentaría a elecciones hoy, porque en aquellos tiempos todavía el símbolo de un diputado implicaba una alteración en la relación de fuerza.
con todo respeto por los compañeros que piensan distinto, no se engañen y no engañen a los más jóvenes. Un diputado en una Cámara de Diputados marcada por esta relación de fuerza que se obstina en mostrarnos que el capitalismo puede ser generoso, es una contribución a la estafa de la gente más joven. Y yo creo que ahí entonces es cuando sale otra disputa, la disputa entre la política y la ética. Y es entonces cuando esa disputa toma su forma más grosera, porque realmente la política de este tiempo solo puede existir como chiquero, como mentira, como perversión, como oscuridad de lo que merece la luz. Creer realmente, si alguien cree que con 1 o 2 o 3 o 5 diputados algo cambia en nuestras vidas, creo que realmente hay una alteración mental o una incapacidad de pensamiento, o lisa y llanamente se pertenece al campo de los que quieren naturalizar esta forma de muerte que se llama capitalismo. Los que amamos al Che, y cuando uno dice amar, implica no solo la pasión, implica también la razón en acto. Los que amamos al Che sabemos que hay que volver a construir, porque siempre se empieza volviendo a construir, porque la historia es cierta, no empieza cuando nosotros nos lanzamos a la historia, pero en cada momento histórico la historia hay que refundarla, para que no nos obstine en en el cansancio de nuestras fuerzas el peso de la muerte, como bien nos enseñó Marx. Insisto, no es que no creemos en la historia. Lo que no creemos, para ser más claro, es en el recuerdo de la historia. La historia no hay que recordarla, la historia hay que rememorarla, hay que darle otra vez vida, hay que tomar las enseñanzas del ayer, cotejarlas con la realidad de hoy y desde ese momento, como enseña Benjamin, volver a construir la historia que nos permite cambiar la historia de lo que fue, construir el hoy y construir el devenir. El Che no es el pasado, el Che hay que volverlo a refundarlo en cada oportunidad que la gente realmente, corriendo los riesgos que cambiar la vida siempre demanda, lo hagamos nacer. Cada generación tiene el derecho a refundar la revolución, a refundar sus mitos, a refundar sus enseñanzas y a refundar los ejemplos. Está abierta la posibilidad de engañarnos otra vez con todos los altibajos, con todos los balbuceos, con todos los avances y retrocesos, y dolorosamente con todo el dolor, porque, como alguna vez he escrito, nuestra generación sufrió mucho. Llevamos los muertos en la espalda. ¿Y qué se hace con los muertos en la espalda? O se los entierra o se los mantiene vivos. Y la única forma de mantener vivos los compañeros en la espalda es seguir avanzando, aunque parezca que ya no damos más. Y es bueno que aunque ya no demos más, nos acerquemos a los espacios donde está la gente joven, porque ellos, otra vez, fundan la esperanza, fundan la lucha, fundan el pensamiento y dicen no a la mentira. La lucha sigue siendo eterna entre la luz y las tinieblas, entre el capitalismo y el socialismo. Y el socialismo no lo construye ni 1 ni 2 diputados. Lo construye la plena, absoluta y vigorosa destrucción por todos los medios y con todas las armas de esa lacra en la vida, esa muerte que se llama capitalismo. Muchas gracias.
Gracias, Vicente. Me olvidé de mencionar que entre todas las cosas que tiene, Vicente hizo un libro sobre el Che y la poesía. Estaría bueno alguna vez reeditarlo, ¿no? El cierre que vamos a brindar lo va a dar una compañera joven de esta nueva generación de guibaristas, Uyay, con la que hemos compartido estos campamentos de la agrupación Hombre Luz. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a los expositores. La realidad es que es muy difícil hacer un cierre después de las palabras que acaba de decir Vicente Citolema y le agradezco por eso. Solamente quisiera agregar que para nuestra agrupación Hombre Nuevo, cuando él hablaba de esto de que hay que construir, hay que reconstruir, nosotros entendemos que esta actividad, la editorial, el libro, es un aporte a la reconstrucción de una estrategia de poder para el país y para el mundo, para realmente poder llegar a la liberación de la clase trabajadora. En ese sentido, entendemos que estamos en las antípodas, que estamos a contramano del discurso dominante, del discurso que nos quieren vender las clases hegemónicas, del capitalismo bueno, del capitalismo humano, de lavarle la cara a este sistema de explotación y de muerte que también describe el compañero. Pero entendemos que el legado del Che para esto es fundamental. Y a 46 años de su caída en combate, entendemos que esta es parte de nuestro homenaje, y el homenaje también es parte, y lo hacemos las cientos de organizaciones, los miles de militantes que en América Latina y el mundo caminamos, luchamos, damos nuestra vida, nuestros sueños, nos tomamos el desafío de construir este mundo completamente opuesto, este mundo nuevo al que tenemos hoy en día. Entonces por eso los queríamos invitar a brindar, por el Che, por su legado, porque su vida no fue en vano, y por nosotros también. Porque Vicente recién decía, hacía una línea entre el pasado y el presente, entre el ayer y el hoy. Bueno, nosotros decimos el mañana. Entonces brindemos por nosotros, por las luchas actuales, que si es como el Che decía, el futuro es nuestro. Brindemos por otro futuro, por un futuro socialista. Muchas gracias. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Vengo del pueblo y canto por el pueblo. Mi poesía es cántico de castigo. Vengo del pueblo y canto por el pueblo. Mi poesía es cántico y castigo.